María Salomea Skłodowska nació el 7 de noviembre de 1867 en Varsovia, entonces parte del Imperio Ruso, en una familia de educadores patrióticos polacos. Desde muy joven, demostró una inteligencia excepcional y una profunda curiosidad por el mundo natural. Su padre, Władysław, era profesor de matemáticas y física, y cultivó en ella el amor por las ciencias. Sin embargo, el camino hacia la educación superior estaba sembrado de obstáculos, especialmente para una mujer en una Polonia oprimida por la dominación rusa. El régimen zarista había prohibido que las mujeres accedieran a la universidad. En respuesta, surgieron instituciones clandestinas como la Universidad Volante, donde María asistía a clases secretas impartidas por profesores liberales que arriesgaban sus vidas por difundir el conocimiento. Durante esta etapa, también trabajó como institutriz para financiar los estudios de su hermana Bronisława, quien se trasladó a París para estudiar medicina. María se sacrificó económicamente con la promesa de que, una vez establecida, su hermana la ayudaría a estudiar en Francia. En 1891, a los 24 años, María finalmente pudo trasladarse a París. Allí adoptó la versión francesa de su nombre, Marie, y se inscribió en la Sorbona. La vida en París fue dura. Vivía en una bujardía mal calefaccionada y, a menudo, apenas comía. Sin embargo, su determinación era inquebrantable. Se graduó en física en 1890 y tres como la primera de su clase, y en matemáticas en 1894, mientras sobrevivía con becas y pequeños trabajos. Ese mismo año conoció a Pierre Curie, un físico brillante pero retraído, conocido por sus trabajos sobre magnetismo. Ambos compartían una pasión intensa por la ciencia y una visión ética del trabajo intelectual. Su relación se desarrolló rápidamente, basada tanto en el respeto mutuo como en el afecto. Pierre propuso matrimonio, pero Marie, aunque profundamente enamorada, dudó. Su sueño seguía siendo regresar a Polonia y contribuir al desarrollo científico de su país. Sin embargo, cuando volvió brevemente a Varsovia, encontró que no había futuro para una científica mujer. Desilusionada, aceptó la propuesta de Pierre y se casaron en 1895 en una ceremonia sencilla. En lugar de un vestido blanco, Marie lució un traje azul oscuro que luego usaría durante años en el laboratorio. En su luna de miel, recorrieron Francia en bicicleta, hablando de física y soñando con los misterios que aún aguardaban en la materia invisible. Los Curie se instalaron en París y comenzaron a trabajar juntos, primero en temas relacionados con los campos magnéticos. Pero en 1896, un descubrimiento cambiaría el rumbo de sus vidas y de la ciencia para siempre. Henry Becquerel había detectado que las sales de uranio emitían una energía desconocida que podía atravesar materiales opacos. Este fenómeno, que más tarde sería conocido como radiactividad, despertó la curiosidad de Marie. Decidió que sería el tema de su tesis doctoral, una meta extremadamente ambiciosa para una mujer en esa época. En 1897 nació su primera hija, Irene, lo cual no detuvo su investigación. Con recursos limitados y equipos rudimentarios, Marie comenzó una serie de experimentos sistemáticos para medir la radiactividad de diferentes elementos. Pronto descubrió que el torio también emitía esta misteriosa energía, lo que la llevó a la hipótesis de que existían otras sustancias aún desconocidas que la generaban en mayor intensidad. Así, comenzó su épica búsqueda de nuevos elementos radiactivos, una investigación que la llevaría al descubrimiento de dos nuevos elementos químicos, el polonio, en honor a su tierra natal, y el radio, una sustancia que emitiría una energía 1000 veces superior a la del uranio. Pero aún faltaban años de trabajo agotador en un cobertizo deteriorado.
manipulando toneladas de pechblenda, un mineral oscuro procedente de Bohemia, y realizando experimentos que pondrían en riesgo su salud. Sin saberlo, Marie y Pierre estaban constantemente expuestos a niveles mortales de radiación, pero el conocimiento, como siempre, era su única prioridad. No buscaban la fama ni la riqueza, querían desentrañar los secretos del universo. Tras observar que ciertos minerales como la pechblenda emitían más radiactividad de lo que podía explicarse por su contenido de uranio, Marie Curie se embarcó en una investigación sistemática sin precedentes. Con un enfoque meticuloso y una energía casi sobrehumana, decidió triturar y analizar toneladas de residuos mineros para aislar los posibles responsables de esta misteriosa energía. En 1898, Marie y Pierre publicaron sus primeros hallazgos. El 18 de julio, anunciaron la existencia de un nuevo elemento químico que llamaron polonio, en honor a Polonia, una patria entonces desaparecida de los mapas políticos. Fue un acto audaz de orgullo nacional. Aunque el polonio era extremadamente difícil de aislar, su existencia representaba una prueba de que había más por descubrir en el reino de los átomos. Pero los Curie apenas estaban comenzando. Continuaron trabajando en condiciones extremas, manipulando compuestos venenosos sin la protección adecuada, inhalando polvos tóxicos y sufriendo quemaduras sin saber por qué. En diciembre de ese mismo año, anunciaron el descubrimiento de un segundo elemento, radio. Este nuevo material era incluso más radiactivo que el polonio y poseía una energía tan potente que hacía brillar la oscuridad. Los Curie propusieron el término radiactividad para describir el fenómeno general. El aislamiento del radio fue una hazaña titánica. Durante años, Marie procesó 8 toneladas de pechblenda en un cobertizo desvencijado prestado por la Escuela de Física y Química Industrial de París. Allí, sin calefacción y en un ambiente saturado de vapores ácidos, agitaba grandes calderos y filtraba soluciones a mano. Pierre, aunque tenía sus propios proyectos, se unió de lleno a la investigación y juntos pasaban horas examinando las emisiones de los materiales con instrumentos diseñados por ellos mismos. En 1902, tras 5 años de trabajo extenuante, Marie logró aislar 1/10 de gramo de cloruro de radio puro. La sustancia brillaba con una luz azulada y representaba la culminación de una búsqueda que había comenzado con una mera sospecha científica. No obstante, los Curie no patentaron el proceso ni buscaron lucro personal. Marie insistía en que el conocimiento debía ser compartido libremente con la comunidad científica. El reconocimiento llegó pronto. En 1903 fueron galardonados con el Premio Nobel de Física, compartido con Henri Becquerel. Sin embargo, el comité inicialmente había excluido a Marie del premio, considerando solo a Pierre y a Becquerel. Fue gracias a la intervención directa de Pierre que se corrigió la omisión. Marie se convirtió así en la primera mujer en recibir un Nobel. A pesar del prestigio, su vida no se hizo más fácil. La fama les trajo atención no deseada y cargas adicionales. Marie enfrentaba una constante desconfianza por parte de la academia y del público, tanto por su condición de mujer como por su origen extranjero. Además, el trabajo intensivo había comenzado a pasar factura a su salud. Sufría fatiga crónica, quemaduras inexplicables y debilidad generalizada. Aún así, no redujo el ritmo de sus investigaciones. En 1904, Pierre fue nombrado profesor en la Sorbona y se les concedió un laboratorio propio. Ese mismo año nació su segunda hija, Eve. Aunque la vida parecía estabilizarse, la tragedia se cernía sobre la familia Curie. El 19 de abril de 1906, Pierre murió atropellado por un carro de caballos en las calles de París. Marie quedó devastada.
Su compañero en la ciencia y en la vida había desaparecido de forma repentina. Lejos de retirarse, Marie respondió con una fortaleza extraordinaria. Asumió el cargo que había ocupado Pierre en la Sorbona, convirtiéndose en la primera mujer en enseñar allí. En sus clases, hablaba con una claridad y profundidad que inspiraban tanto a estudiantes como a colegas. Pero en privado, su tristeza era insondable. Durante meses, visitaba la tumba de Pierre diariamente, buscando consuelo en el silencio del cementerio. En medio del dolor, continuó investigando. Su nuevo objetivo era estudiar las propiedades químicas del radio, establecer estándares de medida y comprender su impacto biológico. En 1910, logró aislar el radio metálico puro, trabajando junto al químico André Louis Devierne. Ese mismo año, fue propuesta para ser miembro de la Academia de Ciencias de Francia, pero fue rechazada por una votación que reflejaba los prejuicios de la época. En 1911, el Comité Nobel le otorgó su segundo premio, esta vez en química, por sus descubrimientos del radio y el polonio y su trabajo en el aislamiento del primero. Marie Curie se convirtió en la primera persona en recibir 2 premios Nobel en diferentes ciencias. Pero incluso este logro fue ensombrecido por escándalos mediáticos. La prensa francesa atacó su vida privada, vinculándola con el físico Paul Langevin, un colega casado. Fue objeto de una campaña misógina y xenófoba. En lugar de huir, Marie se presentó en Estocolmo a recibir su premio. Lo hizo con dignidad, reafirmando el valor de la ciencia por encima de las difamaciones. Su prestigio internacional seguía creciendo. Viajó a Bélgica, Alemania y los Estados Unidos, donde fue recibida con honores. A pesar de las adversidades, su compromiso con el conocimiento seguía siendo absoluto. Cuando estalló la Primera Guerra Mundial en 1914, Marie Curie comprendió de inmediato que sus conocimientos científicos podían ser decisivos. ¿Cuál? Aunque su corazón estaba dedicado a la investigación pura, sintió una obligación moral de contribuir directamente al esfuerzo bélico. Se dio cuenta de que uno de los principales problemas médicos del conflicto era la dificultad de localizar balas y esquirlas de metralla en el cuerpo de los soldados heridos. La solución estaba en los rayos X, una tecnología que aún era incipiente pero que ella conocía profundamente. Sin perder tiempo, Curie se volcó en el desarrollo de unidades móviles de radiografía. Con la ayuda de su hija mayor, Irene, que apenas tenía 17 años, acondicionó vehículos con equipos de rayos X portátiles, generadores eléctricos y placas fotográficas. Estas unidades, que pronto serían conocidas como los pequeños Curies, fueron esenciales para salvar miles de vidas. Se calcula que más de 1 millón de soldados heridos pasaron por estos dispositivos móviles durante la guerra. Marie no se conformó con la planificación técnica. Aprendió a conducir, operó los equipos personalmente en los frentes de batalla y entrenó a más de 150 técnicos y enfermeras, muchas de ellas mujeres, en el uso de los rayos X. También se encargó de producir las placas radiográficas necesarias, estableciendo un pequeño laboratorio en el Instituto del Radio para este fin. A pesar de su prestigio internacional, rechazó todos los salarios y recompensas. Lo hacía por deber, no por reconocimiento. Su labor fue extenuante. Pasaba largas jornadas viajando entre hospitales de campaña, a menudo bajo condiciones peligrosas y sin protección contra la radiación. Se exponía diariamente a dosis significativas sin saber aún las consecuencias a largo plazo. Marie Curie, la científica que había descubierto la radiactividad, se estaba dejando consumir lentamente por ella misma. En paralelo, la guerra interrumpió muchos de sus proyectos científicos. El Instituto del Radio, fundado en 1914 gracias a donaciones internacionales,
no pudo funcionar a plena capacidad. Sin embargo, Marie no abandonó su compromiso con la ciencia. Aprovechó cada respiro para continuar experimentos, formar nuevos investigadores y organizar la documentación de su trabajo. También desarrolló procedimientos estándar para medir la radiactividad, lo que fue fundamental para la futura institucionalización de la física nuclear. Finalizada la guerra en 1918, Europa estaba devastada, pero el prestigio de Marie Curie había alcanzado proporciones míticas. Había demostrado que la ciencia podía tener un papel humanitario en medio de la destrucción. Aunque su salud estaba deteriorada, sufría anemia, pérdida de visión parcial y fatiga crónica, no se detuvo. Su prioridad ahora era completar su gran proyecto, establecer al Instituto del Radio como un centro de investigación médica y física de alcance internacional. En los años siguientes, trabajó incansablemente para asegurar fondos y personal para el instituto. En 1921, realizó un viaje histórico a Estados Unidos, invitada por la periodista Marie Maloney. Allí fue recibida como una heroína y homenajeada en la Casa Blanca por el presidente Warren Harding, quien le entregó un gramo de radio valorado en más de $100, recaudado gracias a una campaña nacional organizada principalmente por mujeres. Curie aceptó con humildad, subrayando que no era para ella, sino para la ciencia. Ese mismo año comenzó a reclutar jóvenes investigadoras, entre ellas su hija Irene, para formar una nueva generación de científicos. En el Instituto del Radio se desarrollaron investigaciones pioneras en radioquimioterapia, así como estudios fundamentales sobre la estructura del átomo. A pesar de las crecientes dificultades físicas, Marie seguía trabajando todos los días, realizando experimentos, escribiendo artículos y viajando a congresos internacionales. Durante la década de 1920, su fama la llevó por todo el mundo, a España, Bélgica, Checoslovaquia, incluso a la India. Participó en el Congreso Solvay junto a Einstein, Bohr y Planck, entre otros grandes de la física. Fue la única mujer presente y una de las pocas que hablaba con autoridad indiscutida. Einstein, quien la admiraba profundamente, dijo de ella: "De todos los personajes famosos, Marie Curie es el único a quien la gloria no ha corrompido". Pero su cuerpo ya no podía seguir el ritmo de su mente. La exposición prolongada a materiales radiactivos sin protección durante más de 3 décadas le había causado un daño irreversible. Sufría de cataratas, padecía dolores óseos constantes y su sistema inmunológico estaba gravemente comprometido. Aún así, se negaba a descansar. Su pasión por la ciencia era más fuerte que su deterioro físico. En esos años finales, también vio florecer la carrera científica de su hija Irene, quien se casó con Frederick Joliot, otro físico destacado. Juntos trabajarían en la creación de nuevos elementos radiactivos artificiales, siguiendo el legado iniciado por los Curie. Marie veía en ellos la continuación de su obra, un puente hacia el futuro de la ciencia. A medida que la década de 1930 avanzaba, la salud de Marie Curie continuó debilitándose. Sus años de exposición constante a materiales radiactivos sin ninguna forma de protección comenzaron a cobrar un precio insoslayable. Aún así, su dedicación a la ciencia y a la educación no flaqueaba. En el Instituto del Radio de París, bajo su dirección, se estaba desarrollando una nueva era en la física y la medicina. Ya no se trataba solo del descubrimiento de nuevos elementos, sino de aplicar el conocimiento a la lucha contra enfermedades como el cáncer. Marie insistía en que los beneficios del radio debían ser accesibles a toda la humanidad. Promovía el intercambio científico internacional y la colaboración entre disciplinas.
Uno de sus últimos proyectos fue la fundación de un segundo instituto del radio en Varsovia, Polonia, que se inauguró en 1932. El día de la ceremonia, su estado de salud era tan precario que no pudo pronunciar más que unas breves palabras. Sin embargo, el gesto tenía un enorme valor simbólico. La hija de una nación oprimida regresaba, convertida en símbolo de conocimiento y perseverancia. A pesar de las limitaciones físicas, Curie seguía asistiendo a congresos científicos y trabajando en la supervisión de investigaciones. En 1933 viajó por última vez a Estados Unidos para participar en una conferencia sobre el papel de las mujeres en la ciencia. Durante ese viaje recibió múltiples homenajes, pero lo que más la emocionaba era visitar hospitales que usaban el radio en tratamientos experimentales. Su sueño de que la radiactividad ayudara a salvar vidas se estaba haciendo realidad. A lo largo de su vida, Marie fue objeto de controversia y admiración en igual medida. A menudo incomodaba a sus colegas masculinos por su firmeza, su independencia y su negativa a ocupar un rol subordinado. Fue criticada por rechazar dogmas religiosos, por su acento extranjero y por su manera austera de vestir. Sin embargo, nunca se desvió de su camino. Prefería la claridad de una fórmula matemática al adorno de las palabras vacías. La relación con sus hijas fue profunda y compleja. Irene heredó su pasión por la ciencia y se convirtió en su colaboradora más cercana. En cambio, Eve, más inclinada a las artes, escribió en 1937 una biografía de su madre que se convertiría en un clásico, Madame Curie. Aunque sus personalidades eran diferentes, ambas hijas sentían un profundo respeto por la figura de su madre, quien las había educado con un sentido del deber, la disciplina y la compasión. En la primavera de 1934, la salud de Marie se deterioró rápidamente. Sufría de anemia aplásica, una rara enfermedad de la médula ósea, probablemente causada por su exposición prolongada a radiaciones ionizantes. Fue internada en el Sanatorio de Saint-Séyemos, en los Alpes franceses, donde los médicos hicieron todo lo posible por estabilizarla. Sin embargo, la ciencia no podía salvar a quien tanto había hecho por ella. Marie Curie falleció el 4 de julio de 1934, a los 66 años. La noticia conmovió al mundo entero. Los periódicos de todos los continentes destacaron su figura como una de las más grandes científicas de todos los tiempos. En su funeral se mezclaron figuras de la ciencia, la política y la educación. Fue enterrada junto a su esposo Pierre en el cementerio de Sceaux, cerca de París. Décadas más tarde, en 1995, sus restos fueron trasladados al Panteón de París, un honor reservado para los grandes personajes de la historia de Francia. Marie se convirtió en la primera mujer enterrada allí por sus propios méritos. En la ceremonia, el entonces presidente François Mitterrand declaró: "Hoy entra aquí con Pierre Curie, pero también con la humanidad a la que sirvió sin descanso". El legado de Marie Curie perdura no solo en la ciencia, sino en el ejemplo de su vida. Rompió barreras impuestas por género, nacionalidad y clase social. Su labor pionera no solo abrió las puertas de la física moderna, sino que también demostró que la perseverancia y la integridad pueden vencer a los prejuicios más arraigados. Fue una mujer de ciencia, pero también de principios, que vivió y murió fiel a una idea, que el conocimiento, cuando se persigue con honestidad, puede iluminar el mundo. Tras su muerte en 1934, la figura de Marie Curie no se desvaneció. Al contrario, su legado científico, moral y educativo se consolidó con el paso del tiempo, convirtiéndose en un faro para generaciones futuras.
Su impacto fue inmediato. Su hija Irene y su yerno Frederick Joliot Curie continuaron su trabajo sobre la radiactividad y en 1935, solo un año después de su fallecimiento, recibieron el Premio Nobel de Química por la creación de elementos radiactivos artificiales. Así, la familia Curie se convirtió en una de las más laureadas de la historia de la ciencia, con 5 premios Nobel en total. El Instituto del Radio de París, bajo la dirección de Irene, se transformó en un centro mundial de investigación en física nuclear y medicina oncológica. Los principios y metodologías establecidos por Marie siguieron guiando la investigación durante décadas. Mientras tanto, el Instituto del Radio de Varsovia, fundado por ella, también se consolidó como uno de los principales centros científicos de Europa del Este. En ambos casos, la semilla sembrada por Marie Curie continuó dando frutos durante todo el siglo XX. Uno de los aspectos más trascendentales de su legado fue la aplicación médica del radio y otros elementos radiactivos. Lo que comenzó como una curiosidad científica se convirtió en una herramienta esencial en el tratamiento del cáncer y en técnicas de diagnóstico como la medicina nuclear. Los avances en radioterapia, tomografía computarizada, CT y gammagrafía se deben, en parte, al trabajo pionero de Marie Curie. Aunque hoy en día se utilizan métodos más seguros y precisos, el principio fundamental de usar la radiación para combatir enfermedades nació en su laboratorio improvisado. Además, su vida rompió paradigmas en cuanto al papel de la mujer en la ciencia. Fue la primera mujer en ganar un Nobel, la primera persona en recibir 2 y la primera profesora de la Sorbona. Más aún, demostró que una mujer podía liderar investigaciones de frontera, educar a las nuevas generaciones y participar activamente en la construcción del conocimiento sin renunciar a su identidad. Inspiró a mujeres de todo el mundo a seguir carreras en ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas, abriendo caminos que antes parecían imposibles. Marie Curie también dejó un ejemplo ético que sigue siendo referencia. Rechazó patentes lucrativas, compartió sus descubrimientos abiertamente y siempre defendió la ciencia como un bien público. En un mundo donde las tensiones políticas y económicas podían desviar la investigación hacia intereses particulares, ella mantuvo una línea de integridad inquebrantable. Su actitud frente al conocimiento era casi espiritual, una búsqueda desinteresada de la verdad, alimentada por la humildad y la perseverancia. En los años posteriores a su muerte, su nombre fue inmortalizado de múltiples maneras. El elemento químico número 96 fue bautizado como Curio en su honor y el de Pierre. Instituciones académicas, hospitales, premios científicos, calles y universidades llevan su nombre en todo el mundo. En 2009, la Unión Internacional de Química Pura y Aplicada declaró el Año Internacional de la Química 2011 en conmemoración del centenario de su segundo premio Nobel. Además, su figura fue incluida en el billete de 500 francos franceses, una distinción rara y significativa. En el ámbito de la cultura popular, Marie Curie ha sido objeto de biografías, películas, documentales y novelas. Aunque algunas representaciones han distorsionado su carácter o exagerado episodios de su vida personal, la mayoría reconoce su grandeza intelectual y su coraje moral. Su historia sigue fascinando porque encarna el poder de la razón frente a la adversidad y la posibilidad de trascender límites sociales a través del conocimiento. Pero quizás el tributo más profundo está en la memoria radiactiva de sus propios instrumentos. Los cuadernos, pipetas, frascos y equipos que utilizó aún hoy conservan niveles peligrosos de radiación. Están almacenados en cajas especiales en la Biblioteca Nacional de Francia, y para consultarlos se requieren trajes de protección y procedimientos estrictos. Esta huella radiactiva es una metáfora casi poética de su vida, una energía que sigue activa, que sigue transformando el mundo desde el silencio.
Hoy, en el siglo XXI, cuando la ciencia enfrenta nuevos desafíos desde el cambio climático hasta las pandemias, el ejemplo de Marie Curie adquiere una relevancia renovada. Nos recuerda que el conocimiento debe estar al servicio de la humanidad, que la búsqueda de la verdad exige sacrificios y que la humildad es la marca de los verdaderos genios. Marie Curie no solo descubrió el radio y el polonio, descubrió el poder de la curiosidad, la fuerza de la perseverancia y el valor de la ética científica. Murió en 1934, pero su luz, como la de los elementos que estudió, sigue brillando con intensidad.